que amo somos nosotros, pero Dios es claro, Dios dice claramente cómo son las cosas. El texto entonces que estamos estudiando es el versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Ahí está concentrado todo. Cuando no nos humillamos delante de Dios, vamos a ver afectada nuestra propia vida y también nuestra relación con las demás personas. Entonces, ya como introducción, hay una cosa que nos afecta, es el ego humano, el orgullo humano. Usted tiene ese mismo ego que yo tengo. Y discúlpeme, pero ese ego humano es el resultado de la caída de Eva y Adán. Porque cuando Satanás le propuso a Eva independizarse de Dios para seguir la misma orientación de él, de querer ser independiente de Dios. Hermanos, nosotros tenemos el poder de Dios, tenemos al Dios poderoso en nosotros y estamos batallando con cosas tan insignificantes. Batallamos con cosas que no tienen sentido delante del poderío de Dios. Pero es nuestra batalla. Entonces el problema no es Dios, el problema soy yo con mi propio ego. Y sufrimos entonces enfermedades psicosomáticas por causa de no declinar nuestro ego delante de Dios. Entonces el ego humano no nos deja percibir la grandeza de su ser, porque queremos ser también grandes cuando la realidad no lo somos. Entonces tampoco nos deja ver la verdadera condición humana. Miren, hermanos, desde que nacemos, nosotros mismos como papá le hacemos tanto daño a nuestros hijos. Tú puedes, mijo, tú puedes, tú eres capaz, tú lo mereces. Hermano, eso es totalmente contrario y adverso a lo que Dios dice en su palabra. Y la competencia que se genera entre nosotros, todo eso en base al ego humano. Entonces eso no nos deja echar las cargas delante de Dios, porque hemos entrenado a nuestro ego para ser prepotente. Y nosotros mismos como papás muchas veces hemos entrenado el ego de nuestros hijos. ¿Y qué dice Dios en su palabra? Dios resiste a los y da gracia a los humildes. Entonces, eso también daña nuestras relaciones interpersonales, porque ¿sabe qué? Las relaciones interpersonales de nosotros se basa en una competencia de ego. Las relaciones de pareja, las relaciones de amigos, las relaciones de hermanos. Y permítame, a veces hasta nosotros aquí en la iglesia tenemos un escenario donde simple y llanamente competimos en nuestro ego. ¿Quién es mejor qué? Lo cual es totalmente adverso y contrario a lo que Dios dice en su palabra. ¿Cuál es el remedio para eso? La humildad. La humildad mental se expresa en tener una actitud frente a Dios y frente a los demás, no creyéndome superior o mejor que nadie, sino más bien teniendo misericordia hacia otros cuando fallan. El ego de nosotros tiene una lupa doble, una lupa que para mirar a las demás personas, los errores de esas personas, ¿cómo se los vemos? Gigantes, inmensos. Pero esa misma lupa funciona para los errores de nosotros. ¿Cómo es los errores míos? Pequeños. No, es que un desliz lo comete cualquiera. Es que errar es de humano. Pero ¿y al otro por qué no le aplico la misma doctrina? Porque el ego mío entonces usa eso, esa lupa, una lupa de manera nociva, destructiva. Entonces, descargando sus propias angustias mentales delante de Dios. Eso no nos deja.
permítame decir que esa misma lupa, esa misma falta de humildad en mental, de pensar humildemente, crea en nosotros daños y crea daños en otras personas. Le hace daño, le hacemos daño a nuestros hijos, le hacemos daño a nuestro cónyuge, le hacemos daño a nuestro hermano, y las personas que están cerca a mí van a sentir la dureza de ese ego que aparece en nuestros pensamientos. La solución para ello entonces es echar nuestras angustias mentales delante de Dios, dependiendo de su poderío y de su amor fiel a nuestro favor. Vamos a ver entonces el número 1. Ahí lo tenemos. Vamos a ver qué significa humillarse. ¿Qué significa humillarse? Como tengo por ahí una persona que me va a ayudar, entonces voy a pedirle que ella misma me va ayudando en los enunciados y lee los versículos que están al frente. Blanca, por favor. La letra A es reconocer nuestra condición humana caída en el pecado. Romanos 7, 18 al 19. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Pensar humildemente es reconocer nuestra condición verdadera. ¿Sí recuerdan a David? Salmo 51. En maldad me concibió mi madre. Hermano, y esa condición es igual para todos. Mi pecado no es más pequeño que el tuyo. Tampoco es más grande. Es pecado. De la misma naturaleza. De la misma naturaleza. Es pecado y punto. Entonces, la humildad es reconocer esa realidad. Es que yo, mire, un personaje que admiro en el Nuevo Testamento después de Jesucristo se llama el apóstol Pablo. Digo, este hombre es de verdad, es un ser humano en el cual Dios se expresó de una manera, impresionante, impresionante. A nadie se le colgó una serpiente venenosa en la mano. Nadie llegó a ser un fariseo entrenado por Gamaliel. Nadie tuvo el privilegio de llegar hasta el tercer cielo. ¿Recuerdan, verdad? Este es un hombre impresionante, pero nadie llegó a ser tan despreciado entre los hermanos de Corintios que Pablo. Pablo fue muy despreciado. Sobre todo por los hermanos que no eran maduros espiritualmente. Entonces, este ser humano es usado por Dios para hacer una expresión como la que vemos ahí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Esa misma situación es para ti y para mí. Esa es la verdad. Hermano, humildad es eso, es reconocer que aquí lo que hay es pecado. Porque cuando no entendemos eso, entonces no puede pasar lo que dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para ello se necesita reconocer que tengo pecado, porque si no tengo pecado, como dice Primera de Juan, le hacemos a Él mentiroso. O sea, Dios no tiene razón, el que tengo razón soy yo. Humillarse es, letra B. Es reconocer que no somos nada por nosotros mismos. Dan 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejercicio del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Esto sí es enfático en el Antiguo Testamento. Nosotros somos considerados como ¿qué? Nada. Somos nada. ¿Qué significa eso? Pero usted dirá, ¿cómo así? Yo soy alguien. Sí, pero el concepto de nada es que usted no depende de usted mismo. Dios decidió darle vida a usted. Es más, Dios decidió ponerle los papás que usted tiene, los hermanos que tiene, el sexo que tiene. Dios decidió en qué momento iba a comenzar a latir su corazón y en qué momento
ese corazón ya no va a latir más. Eso está determinado porque Él es Dios. Dios le dio a usted talentos, porque toda persona tiene talentos excepcionales, especiales. ¿Y quién se lo dio? Dios le dio capacidad, le ha dado capacidad. Primer libro de Crónicas dice que le dio y le da dinero, le da capacidad, le da poder, le da todo. Eso es lo que significa que usted es nada, que usted no tiene la capacidad de ser por sí mismo. Usted es el resultado de la acción de Dios. Y yo también. Lo que somos es el resultado de lo que Dios nos ha dado. Por esa razón, la expresión también contundente a través del apóstol Pablo, 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si estamos, humillarse es eso, reconocer que todo lo que usted tiene ni siquiera es suyo. Permítame recordarle eso. Nada es suyo. Todo lo que usted tiene le pertenece a Dios. Todo. Y todo lo que usted tiene en esta vida, primero no es suyo y segundo es prestado mientras usted está aquí en la tierra. El día que usted se vaya de aquí, de esta tierra, ya usted no va a tener relación con lo que Dios le ha provisto aquí. Ni siquiera con los hijos, ni siquiera con la mujer. Ya eso es así. Letra C. Es reconocer nuestra incapacidad. Segunda de Corintios 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Usted puede, dele, usted puede, hágale, usted puede. ¿Qué dice Dios? No que seamos competentes, no es que seamos capaces por nosotros mismos, sino que nuestra capacidad proviene de Dios, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Esa es la diferencia, hermanos, que hay un Cristo poderoso que vive en mí y que actúa poderosamente en mí, pero no yo. Él es el que hace, Él es el que tiene el poder. Él es el que tiene el poder. Y a veces nosotros ofendemos tremendamente a Dios cuando hablamos de que el ser humano tiene poder. No es así. Ahí está Dios hablando. Dios dice, no somos competentes por nosotros mismos. Pero usted ahí donde está, en su trabajo, en su hogar, en su vida personal, tiene la responsabilidad de mostrar el poderío de Cristo Jesús viviendo en usted. ¿Estamos? Porque Él sí es poderoso, Él sí es capaz. Él sí es capaz, usted no. Muy bien, seguimos. Humillarse, letra D. Es reconocer que no podemos solucionar ni siquiera las cosas pequeñas. Lucas 12:25. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Lucas 12:26. Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Tremenda esta expresión, ¿verdad? Una de las cosas que hace nuestro orgullo es crear en nosotros una angustia, una ansiedad, cuando no podemos hacer las cosas, cuando hay una situación. ¿Y qué dice Dios? Usted no puede ni siquiera lo que es menos. El Señor Jesús utiliza figuras. Dice, no podemos añadir a nuestra estatura 45 centímetros. ¿Quién le puede añadir a su estatura 45 centímetros, que es un codo? Nadie. Es imposible. Pero aquí nos da la explicación de lo que Él quiere decir. Nosotros no somos capaces de solucionar nuestros problemas.
¿Han visto? Mujeres tratando de solucionar el problema con su marido, maridos intentando solucionar el problema con su mujer, el problema con los hijos, el problema de lo que sea, de lo que sea. Hay un Dios poderoso que sí tiene el poder. Hay un ser humano incapaz que es usted y yo. Y lo único que yo tengo que hacer es obedecerlo a Él. Mi orgullo me dice que me angustie, que me afane, que me preocupe, que cause ansiedad, temor en mí. Todo eso es parte del proceso. Depresión, tristeza y toda la cantidad de cosas como resultado de mi propio ego, cuando la solución es humillarse. ¿Y qué es humillarse? Reconocer que yo no puedo, pero que Él sí puede. Letra E. Es reconocer nuestra ignorancia. Primera de Corintios 3:18. Ay, Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. es que el Señor nos enseña de una manera tremenda. ¿Cuántos de nosotros queremos ser sabios? Creemos que sabemos, creemos que yo lo sé todo. Hermano, eso es lo que somos. Ignorante. El único que sabe todo es Dios. Ni siquiera el diablo. El único que sabe todo es Dios. Y no solamente sabe, sino que Dios tiene la capacidad, la autoridad de enseñar a cada creyente cada cosa en su respectivo momento. Y vale la pena, hermanos, recordarles una verdad. Yo no enseño nada. Si a usted no lo enseña Dios, si a usted no le enseña el Espíritu Santo, déjeme decirle que lo único que vamos a tener aquí es una carnalidad mía, tratando de sustituir el poder de Dios. Es Dios el que enseña. Cristo es el maestro. El Espíritu Santo es el que enseña a cada creyente, y el Padre, una de sus funciones es esa, enseñar. ¿Sí estamos? Porque muchas veces nos vamos para la casa y decimos, es que el pastor dijo. Hermano, el que tiene autoridad de decirnos a nosotros se llama Dios. Por eso se llama Dios, porque Él es el que tiene la autoridad. Y parte del ejercicio de esa autoridad es que Él me enseña. Pero para que yo pueda aprender, Dios exige que yo me humille. ¿Y qué es humillarme? Que yo reconozca que necesito aprender de Él. Que por su gracia soberana Él usa instrumentos para enseñar. Esa es su potestad. Pero no vaya a darle crédito al instrumento que Él usa. ¿Así es? No nos metamos en problemas. Porque esto del orgullo sí realmente es un problema. ¿Sí recuerdan a un rey en el Nuevo Testamento? Que cuando habló allá, es palabra de Dios. ¿Y qué le pasó? Se le cayeron las carnes podridas. ¿Sí recuerdan, verdad? El libro de los Hechos nos habla de esto. El ego de nosotros es nuestro peor enemigo, que nos hace meternos en problemas, no con el otro ser humano, porque como lo dice el texto, el problema del orgullo no es con el otro orgullo, es con Dios. Es mi condición humana frente a el Señor. Porque a veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos para mimetizar el pecado. Estamos ahora entonces en la letra F. Es no pensar que somos superiores o mejores que los otros. Romanos 12:3. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, el que Dios le asignó, sino que piense de sí con cordura, con la sabiduría de Dios.
¿Y qué me dice la sabiduría de Dios a mí? Que yo no soy nada. Que yo no tengo por qué gloriarme, porque si todo lo he recibido de Él, entonces yo ¿de qué me glorío? Por eso se llama vanagloria, porque es un gloriarnos mentiroso, equivocado. Hermano, nosotros todos somos iguales. Ninguno de nosotros es más que nadie. Así es. Me asombra Cristo Jesús. Dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Me asombran los hombres que han entendido de qué se trata esto. Cuando a Juan el Bautista le dijeron que si él era el Cristo había que esperar a otro, y dijo: ay, Dios mío, yo no soy capaz ni siquiera, yo no soy digno de inclinarme delante de él y amarrarle o soltarle la correa de su calzado. ¿Se da cuenta? Eso es pensar humildemente. Eso es pensar humildemente. Si hay algo que nos hace daño, hermanos, en todos los niveles de nuestra vida, es nuestro ego, porque nos engaña, nos hace creer mentiras, que no somos mejores que nadie. Es más, ¿qué dice Dios? Estime a su hermano como superior a usted. Pero cada vez que usted en su mente se crea mejor que otros, por esa razón es que nos criticamos. Yo vivo pensando en que los otros son inferiores a mí, y por eso vivo criticando a las demás personas, porque me creo que soy mejor. Y letra G. Es echar sobre Dios lo que nos causa angustia y ansiedad. Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado. No dice que tendrá. Él tiene cuidado. Es una acción perfecta de Dios y es una acción continua. Dios está cuidando a cada uno de sus hijos. Dios no va a dejar de cuidarte. Dios no va a incumplir su promesa. Esa es una de sus promesas. Pero el ego de mío entonces me crea angustia mental, me crea ansiedad. Entonces busca el pasado para comenzar a culparnos y a culpar a otras personas. Entonces se preocupa por lo que viene en el futuro. Entonces crea el miedo como un mecanismo para generar angustia en nosotros. La Biblia está llena de esa verdad. Nos la explica Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, Salmo 121. ¿Recuerda? Dios no va a dormir, su ojo está completamente abierto. En fin, hay muchísimos versículos donde Dios nos repite y nos repite y nos repite: nosotros estamos siendo cuidados por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo. Y a veces hasta ángeles manda Dios a cuidar a sus hijos. Dios tiene un cuidado de nosotros. Lo tiene. Estamos bajo la protección perfectiva de un Dios amoroso. Y es la única forma de contrarrestar la ansiedad que produce nuestro ego, el miedo que produce nuestro ego. Vámonos al número 2. La humillación verdadera entonces es bajo la poderosa mano de Dios. Yo no me humillo delante de nadie. ¿Ha oído esto, verdad? Es que a mí ninguno me ningunea. Yo no me dejo de nadie. Hermano, es un engaño para justificar mi actitud delante del verdadero ser que yo debo estar humillado. Mi actitud frente a Dios afecta a las demás personas. Mi actitud frente a Dios se evidencia en el trato que yo le doy a las demás personas. Miremos la letra A.
La humillación verdadera es reconocer nuestra condición baja, limitada y dependiente de Dios. ¿Qué significa esa palabra humildad? Ser bajo. Nosotros somos bajos. Estamos bajo el tercer cielo y lo más profundo. Ser bajo significa ser hecho de la tierra. Nosotros fuimos diseñados de la tierra para vivir en la tierra. Eso es la condición de nosotros. Estamos limitados a esta tierra mientras estemos aquí en este cuerpo. Por esa razón, la manera de Dios sacarnos de esta humillación es cambiarnos este cuerpo por un cuerpo glorioso como el de Cristo Jesús. Y dependemos de Dios. La palabra humildad significa que nosotros dependemos en todos los aspectos de Dios. Letra B. La humillación verdadera es bajo el poderío divino. ¿Usted se humilla delante de Dios o no se humilla delante de Dios? Si estamos, esta parte quiero enfatizarla. No se deje engañar de su propio orgullo. No, es que yo no me humillo delante de nadie. No, es que usted tiene que humillarse delante de Dios. Y déjeme decirle que o se humilla ahora o se humilla más tarde, pero se va a tener que humillar. ¿Sabe por qué? Porque hay una sentencia de Dios que dice que toda rodilla se tiene que doblar delante de Cristo Jesús. Y usted se dobla ahora o tendrá que doblarse en el juicio futuro. Pero se dobla porque se dobla. Porque todo el mundo, toda criatura tiene que reconocer que Jesús es el Señor. Humillarse es reconocer que Jesús es el Señor, que yo solo soy siervo, que Él es Dios y que yo soy una criatura hecha de Él. Eso es humillarse. Es reconocer que Él tiene la autoridad y yo solo estoy sometido a Él. Y a cualquier forma de autoridad que Él me someta. El asunto de la autoridad es un problema de orgullo, de nuestro ego. Y no es un asunto de otro ser humano. Es un asunto delante de Dios. Y la letra D. La humillación verdadera depende de la acción poderosa divina. Ahí es donde está el problema, hermanos. Dios nos ordena que debemos depender de su brazo y no del mío. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne en su brazo, y el resultado, su corazón se aparta de Jehová. Ese es el resultado. Pero bendito el varón que confía en Jehová y pone en Jehová su confianza. Ese es el problema real. Usted y yo tenemos que depender de Dios. ¿Cuántas veces he tenido que frenarme en seco porque mi propio ego quiere reaccionar de manera violenta, de manera, yo quiero ya las cosas y quiero que sea así, de esa manera? Me toca llorar muchas veces, retorcerme delante de Dios. Es como tú y cuando tú quieras, Señor. Aquí estoy. Me arde. Porque le duele al orgullo de nosotros, le duele. Pero es bueno para nuestro orgullo caer de rodillas delante de Dios. Vámonos al 3. La manera divina de humillarnos delante de Él. Eso es lo bonito de Dios. Como dice, mire, la manera de hacerlo es así. La número 1, la manera de humillarnos es revestirnos mentalmente de humildad. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Revestirnos es como lo que hicimos esta mañana antes de venir acá. Agarramos la camisa, el vestido, lo abrimos y ¡pácata! Nos metimos en el cierto. Esa es la idea. Hay que meternos. Ya tenemos la humildad porque es parte de la provisión de Dios para los creyentes.
Hay que meternos dentro de esa humildad, hay que sujetarnos a esa humildad. Y número 2, vestirnos es exhibir. Si tenemos la humildad ya, porque si somos creyentes ya la tenemos. Si somos cristianos ya tenemos a nuestro líder como nuestro modelo. Ahora hay que exhibirla. Hay que exhibir esa mentalidad humilde. Si usted piensa humildemente, va a hablar humildemente. Va a tratar humildemente a sus semejantes, a su familia. Va a tratar humildemente a sus hermanos. Eso es la idea de revestirnos de humildad. Así nos revestimos de humildad. Pero si yo soy prepotente, me creo y comienzo a tratar a las demás personas de manera agresiva, dura, entonces no estoy actuando como Cristo Jesús. Esa no es la forma de Cristo Jesús tratar al creyente. Letra B. Sometiéndonos a los ancianos o pastores de la grey de Dios. Primera de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Hace unos días estudiábamos esto, la primera parte de este capítulo. Dice que los pastores, los ancianos, deben tratar a la grey de Dios, y ahí está, cuidando de ella, no por fuerza, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Pero hay una parte aquí esencial: yo tengo que estar sometido a los otros varones que Dios ha puesto. Eso es parte de mí, mi responsabilidad. Yo tengo que estar sometido. No existe ese concepto en la Biblia de que una sola persona hace de manera arbitraria, unipersonal. No, el trabajo en la grey de Dios es en equipo. Por esa razón encontramos el concepto allí, a los ancianos. Ese término ancianos son las personas que están dedicadas a cuidar, que son modelos y que son una autoridad espiritual puesta por Dios para cuidar al creyente, para proteger al creyente, para asistir, para pastorear al creyente. Ese es el concepto, pero que no existe en la Escritura ese concepto. Y lo digo porque produce temor, ¿verdad? Que alguien tenga una autoridad, ¿cierto? Pero Dios dice que la autoridad, esta clase de autoridad es para proteger, para cuidar a la grey de Dios y no para hacerle daño. Entonces, y hay otra parte que dice ahí, dice el versículo, sumisos los unos a los otros. Hay una sumisión mutua entre nosotros, la sumisión del amor, de reconocer que de encima de nosotros hay la autoridad de Cristo dirigiéndonos de manera especial. Ahí está la letra C y la letra D. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces le preguntamos a los versículos, ¿cómo voy a humillarme, Dios? ¿Cómo quieres que yo me humille? Y Dios me contesta, echando todo lo que me produce angustia mental sobre mí. ¿Por qué? Bueno, ahora lo vamos a ver. Pero es la manera, ¿exacto? O sea, que cuando yo tengo angustia, cuando tengo miedo, cuando tengo temor, cuando tengo preocupación, ¿cuál es el problema? Mi ego, mi orgullo. ¿Y cómo se soluciona? Vea usted, además de orar, tiene que tomar la decisión de tirar sobre Dios todo aquello que le está produciendo sobrecarga, que le está produciendo distrés, porque hoy en día ya en el argot psicológico o psicopedagógico se habla de
distrés. La diferencia entre el estrés y el distrés es que el distrés es un estrés que causa daños en las personas. El otro, el estrés normal, es algo que produce reacciones para autoprotegerse. Es lo que dice la psicología actual. Pero la Escritura nos habla de aquello que produce angustia, ansiedad, sea lo que sea. Filipenses 4, versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, angustiados. Y en Mateo capítulo 6 el Señor dice: no os angustiéis ni por vuestra vida, ni por el vestido, ni por la comida, ni por nada. Por nada. No existe razones por las cuales caer en angustia o en ansiedad, en preocupación. ¿Sí estamos? Entonces es la manera de Dios. ¿Cómo me humillo? Echándole todo. Eso significa que yo voy a tener que depender del cuidado amoroso, paternal, tierno, perfecto, soberano de mi Dios por mí. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, hermanos. Número 4. Y último. Las razones por las cuales yo debo humillarme delante de la poderosa mano de Dios. La primera razón, la letra A. Porque Él es Dios. Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. El término Dios significa Él es el que tiene la fuerza, Él es el que tiene la capacidad, Él es el que tiene la autoridad, Él es el que manda, Él es el que domina, Él es el que gobierna. Y yo soy gobernado, yo lo único que tengo que hacer es obedecer a mi Señor y mi Dios. ¿Sí estamos? Eso es lo que significa. Pero el versículo es claro: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. El énfasis es que hay un ser que tiene el dominio, hay un ser que tiene el poder. Yo no. ¿Por qué? Porque yo soy un ser humano diseñado para tener que depender del poder del Dios Todopoderoso. ¿Sí estamos? Letra B. Porque su mano es omnipotente. Daniel 4:35. Es interesante el concepto. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Tremendo. Miren el concepto. La mano de Él es tan poderosa que hace todo lo que Jehová quiere, lo hace. Lo hace. El concepto de la mano es la que agarra, la que ejecuta, la que domina. Mire, todo lo hacemos, casi todo lo hacemos con la mano, excepto hablar y caminar. Pero casi siempre en las manos, aún para caminar. ¿Cierto? Usted para caminar mueve las manos, ¿cierto? Entonces la mano es algo esencial en la vida de nosotros. Dios no tiene cuerpo como nosotros. Cuando la Biblia habla de mano de Dios, está hablando del ejercicio, de lo que Él hace, de lo que Él hace. Y Él hace todas las cosas. Entonces, ¿usted va a depender de su mano o va a depender de la mano poderosa del que sí tiene poder? ¿Se da cuenta? Ahora entiende por qué es que a veces pasan cosas en su vida, para que se manifieste la mano poderosa del que domina, del que controla, del que guarda. Letra C. Porque Él exalta al creyente cuando fuere tiempo. Primera de Pedro 5:6. Bueno, permítame recordarles que hay un orden establecido por Dios. Primero viene la humillación y después viene la exaltación. El que quiere invertir el orden, déjeme decirle que es duro. Porque el que se exalta, Dios tiene una promesa dura para el orgullo
Todo orgullo que quiere exaltarse va a tener que ser bajado a su condición verdadera. Dios no va a cambiar su doctrina. No importa quién sea. El orden es que se baja. El primero, ahí está, su hijo. Dice que fue humillado hasta lo sumo. Nadie ha sido humillado como Cristo Jesús. Se humilló al hacerse siendo Dios, al tomar una naturaleza humana limitada. Se humilló a comer como un ser humano, a tener que dormir. Se humilló aceptando el desprecio de los seres humanos. Se humilló hasta la muerte, hasta la peor muerte, la muerte de cruz. Fue tratado como el peor de los malhechores, siendo sin pecado. Pero después que pasó todo eso, ¿qué dice la Biblia? Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ese es el orden de Dios. Y Dios va a exaltar al creyente. El creyente que se humille hoy y le eche las cargas a Dios, le eche los problemas a Dios, Dios lo va a exaltar. Dios va a solucionar su problema. Dios va a solucionar su necesidad. Dios va a solucionar su conflicto. Lo va a exaltar. Y en el futuro también el creyente que madure en el desarrollo de su mentalidad humilde será recompensado en el tribunal de Cristo y tendrá enormes ganancias, enormes recompensas. Otra forma de Dios exaltarlo es el día del rapto. Ahí va a quitar el cuerpo de la humillación nuestra y lo va a reemplazar por un cuerpo glorioso semejante al de Cristo. Y por último, letra D. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro 5:7. Entonces, ¿por qué debo yo humillarme delante de Dios? Porque Él es Dios. Porque su mano es poderosa, la mía es frágil. No puede. No puede. Porque Él me exaltará en su debido tiempo. Y porque Él tiene cuidado de mí. Quiero pedirles que se pongan en pies. Vamos a orar. Amado Dios, gracias porque has hablado a nuestro corazón esta mañana nuevamente. Gracias porque nos desnudas delante de ti, de tu palabra. Señor, todos nosotros luchamos con nuestro propio orgullo. Y por esa razón, en el nombre de Jesucristo, queremos suplicar que nos ayudes, oh Señor, a caer de rodillas delante de ti, a doblegar nuestro corazón delante de ti. Ayúdanos para poder reconocer la inmensidad de tu grandeza, pero también la pequeñez, los límites que yo tengo como ser humano, pero que tú has planeado mostrar tu poder en medio de mi fragilidad, en medio de mi debilidad, en medio de mi incapacidad. No somos ni siquiera capaces de orar como conviene, pero tu Espíritu Santo nos ayuda, como dice tu palabra. Gracias porque las dificultades hoy existen para llevarnos a depender de ti, a humillarnos delante de ti. Gracias porque las enfermedades hoy hacen que nos humillemos delante de ti. Gracias porque los conflictos hoy hacen que nos humillemos delante de ti, reconociendo que tú tienes el poder y que tenemos que depender de ti, Señor. Muchas gracias por tu iglesia, por tu amada iglesia, la cual es el regalo que tú le diste a tu Hijo de amor y que cuida, Señor, de una manera muy especial. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, gracias, pueden sentarse.